nuestro país. Vamos al Congreso de la República. Atención, hoy la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo. Al parecer, amigos, hay indicios bastante razonables de que el exmandatario Castillo Terrones encabezaba una presunta organización criminal. ¿Qué le espera al expresidente? Y no solo a él, también qué le espera al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque la Fiscalía ha pedido contra él 35 años de prisión. Vamos a conversarlo con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, doctor Carrión. Muy buenas noches, Jorge, y gracias por la invitación. Vamos primero con lo del exmandatario Pedro Castillo. ¿Cuál es su situación ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? La Comisión de Fiscalización recomienda acusarlo constitucionalmente. Bueno, al parecer todo apunta a que en efecto se va a tomar esta decisión y luego tendría que pasar a la subcomisión del Pleno para que ellos puedan evaluar si es que esta recomendación puede seguir su curso y luego finalmente será, después de la comisión permanente, el Pleno del Congreso de la República quien tendrá que decidir si en efecto procede o no esta acusación. Pero también debemos de señalar, Jorge, de que ya el expresidente Castillo actualmente está preso en Barbadillo precisamente por algunos otros casos en los cuales ya se le ha levantado el fuero y que es probable que todavía no salga hasta que se cumplan todos los 18 meses de prisión preventiva que se le impuso. Y debemos recordar que justo lo que tú estás mencionando son por otros delitos, ¿no? Los otros delitos en los cuales están vinculados, por ejemplo, el de organización criminal, el delito de tráfico de influencias, concusión, negociación incompatible. Esto tiene que ver con el alcalde de Anguía, con Salatiel Marrufo, con Heiner Alvarado, por ejemplo, y también, atención, con la ex primera dama de la Nación y sus hermanos. Y yo creo que lo grave de este caso que se está ventilando ahora mismo en el Congreso de la República tiene que ver específicamente con el delito de organización criminal, porque por el delito de rebelión y conspiración por el cual actualmente se encuentra preso, el Poder Judicial impuso una medida cautelar de 18 meses de prisión preventiva, pero si es que ya entramos dentro de la ecuación de los delitos e incluimos el de organización criminal, podría nada menos que estar preso preventivamente por el plazo de 36 meses. 3 años. 3 años, mientras duran las investigaciones. Mientras dure las investigaciones, porque eso otorga esta probabilidad, esta ley de organización criminal. Así es que yo veo de que el panorama, si es que el Parlamento ya con todos los procesos aprueba esta acusación, sería un arma que en realidad redundaría negativamente para el presidente Castillo. ¿Cuántos años puede pasar en la cárcel Pedro Castillo si es hallado culpable de estos delitos? Mira, si observamos todas las investigaciones, Jorge, que él tiene pendientes, incluyendo no las que están en el Parlamento actualmente, sino las que lleva adelante la Fiscalía de la Nación, podría recibir hasta 35 años de pena privativa de libertad. Es más, cuando se le impuso solamente estos 18 meses de prisión preventiva, él ya tenía 7 carpetas abiertas en la Fiscalía de la Nación, con lo cual si hacemos la sumatoria de años que podría imponérsele como consecuencia de los juicios y de una sentencia condenatoria, podría llegar como máximo, porque esto es lo que sostiene el Código Procesal Penal, hasta los 35 años de prisión. ¿Y por qué en nuestro país no hay sumatoria de penas, doctor Carrión? En otros casos, por ejemplo, relacionados con acusaciones de corrupción en España, por poner un ejemplo, se sabe de políticos corruptos que han sido condenados a 120 años, a 200 años, porque se suman las penas. Claro, no van a pasar toda esa etapa o todos esos años en la cárcel, pero es una forma de condenarlos de por vida para que estén en prisión. Esa podría ser, digamos, dentro de un análisis primigenio, alguna eventual salida ante la sucesiva comisión de delitos. Sin embargo, nuestro sistema jurídico es distinto y lo único que establece nuestro sistema es de que si es que se cometen múltiples delitos en diversas ocasiones y existe un concurso de delitos, como máximo en nuestro país puede esta sumatoria llegar hasta los 35 años de prisión. Por más de que se hayan cometido 100 delitos, por decirlo así, en cambio, como tú bien has señalado, existen otros sistemas en los cuales sí se suman las penas. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Para no ir muy lejos. Y doctor Carrión, para hablar rápidamente del caso de feminicidio, Sergio Tarache tiene 21 años. La máxima pena que puede caer sobre este miserable son 35 años. En la práctica va a salir a los 56. Sí, pero ya hay que hacer una precisión, porque
tú tienes razón, él se le acusa por el delito de feminicidio, ¿no? Todos hemos visto cómo ha cometido el delito, hay imágenes que se han filtrado a la prensa de este proceder. Sin embargo, existe un agravante en el delito de feminicidio cuando esto es cometido con gran crueldad y alevosía y puede incluso ser merecedora de una cadena perpetua. Bueno, ojalá. Solamente cuando existen estas agravantes, con lo cual podría él afrontar este tipo de sanción en caso sea trasladado a nuestro país. Retornemos al tema político. Entonces, ¿qué participación habría tenido en esta presunta todavía organización criminal encabezada, presuntamente también por Pedro Castillo, la ex primera dama de la Nación, Lilia Paredes, y sus hermanos, David, Walter, y no nos olvidemos de Jennifer? Si nos reconducimos a la imputación que ha formulado la Fiscalía en contra del expresidente Castillo, vemos de que siempre esbozó diversos brazos de la organización criminal. Siempre en la cúspide, y siguiendo la hipótesis fiscal, se encontraba el expresidente Castillo. Claro. Pero tenía, por ejemplo, los ministros de las sombras, los asesores en las sombras, el ala ministerial y también el ala familiar. Y dentro del ala familiar, lo que ha señalado la Fiscalía es de que Lilian Paredes sería, por decirlo así, su lugarteniente y que ella había traficado influencias, habría sido el punto nodal de la comunicación entre el expresidente Castillo y también el resto de familias que se vieron eventualmente beneficiadas con algunos actos de corrupción, incluyendo también su propia sobrina, el presidente. Esto indicaría entonces que Lilia Paredes, la ex primera dama de la Nación, no solo conocía estos actos aparentemente irregulares, sino que había participado de ellos. Eso es lo que esboza la Fiscalía, era un punto nodal, es decir, de todas maneras ella no solamente habría tenido ciertos grados de participación en los actos de corrupción cometidos por algunos de los sobrinos, cuñados del expresidente Castillo, sino que ella habría facilitado esos delitos, y la facilitación se dio precisamente desde su punto competencial, que era el de primera dama y que por tanto tenía una influencia directa no solamente en el presidente Castillo, sino también en determinados funcionarios públicos que a su vez favorecieron a familiares del expresidente Castillo. Ahora, doctor Carrión, ¿traer a Lilia Paredes en este momento es probable, es factible o es prácticamente imposible? Es muy poco probable traer a Lilian Paredes, al menos en tanto dure el gobierno de López Obrador, ¿no? Es él y su gobierno quien le otorgaron este asilo, y es evidente que si es que nosotros promovemos la extradición, primero tendría que ser o tomar una decisión el Poder Judicial mexicano, pero siempre en última instancia es el Poder Ejecutivo quien da el visto bueno o no de extraditar a una persona, con lo cual así el Poder Judicial mexicano decida a favor del Estado peruano para extraditar a Lilian Paredes, es evidente que el Poder Ejecutivo no lo va a hacer, porque es el Ejecutivo quien le dio este asilo a Lilian Paredes. Hablemos de otro caso que también ha sonado bastante en los últimos días, doctor Carrión. Otra ex primera dama de la Nación, Elian Karp. Ahora se encuentra al parecer en Israel, protegida porque no existe ningún tipo de convenio de extradición ni posibilidad de extraditarla de Israel. ¿Qué pasó? ¿Se nos escapó la tortuga? ¿De quién es el error? ¿Del gobierno? ¿Del Ministerio Público? ¿Cómo explicamos la facilidad que tuvo Elian Karp para huir y esconderse? Se nos escapó la tortuga, Jorge, tal como tú lo acabas de decir. Y si uno empieza a hacer la línea de tiempo y graficar realmente cuándo se inició el caso y cuándo se procedió a su extradición, podemos llegar a la conclusión que iniciado el caso el año 2017, hace 6 años, recién el año 2021 se tramitó la extradición por el caso Ecoteva. La pregunta sería, ¿qué se hizo tanto tiempo? Es más, ¿no? Las noticias que la prensa primigeniamente ventiló de la compra de estos bienes se dio, Jorge, el año 2013. Sí. No solamente de que no se iniciaron las investigaciones. Un reportaje periodístico lo destapó. Por supuesto, un reportaje periodístico, y la pregunta sería, ¿por qué la Fiscalía no indagó esto en su oportunidad de manera formal y solicitó primigeniamente ya la extradición de Elian Karp en su oportunidad? Porque ya si el 2017 se había iniciado la investigación y en ese año precisamente Elian Karp se alojó en Estados Unidos, lo que procedía en este caso es solicitar también la extradición a través de una medida como por ejemplo la detención preliminar. Pero en este caso lo que gatilló el pedido de extradición hacia Estados Unidos fue la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público por el plazo de 18 meses, pero vemos que ya esto ha sido muy tarde, porque el día de hoy, claro, si no, ya no estaríamos comentando el hecho de que Elian Karp se encuentre en Israel. ¿Es imposible traer a Elian Karp de Israel así
a rajatabla. ¿Imposible? En el ámbito jurídico no podría uno hablar de imposibilidades, pero yo creo que es prácticamente imposible ya poder traerla a nuestro país, porque primero, como tú señalaste al inicio, no existe un convenio de extradición entre nuestro país e Israel. Claro. Y en segundo lugar, ellos no son tan adeptos a manejar el principio de reciprocidad de estados. Si bien es cierto, existe ya un caso que viene del año 2013 en el cual en efecto nosotros concedimos la extradición a un requerido por Israel, sin embargo, eso no garantiza que ahora como contraprestación, como reciprocidad, Israel vaya a extraditar a Elian Karp, con lo cual yo creo que existen casi nulas probabilidades de que al menos ella encontrándose en Israel podamos nosotros acceder a una extradición. Y además la señora Karp parece que ha planeado muy bien, no sé si su fuga, su huida, su escape, porque lo ha hecho en el momento adecuado, ¿no? Claro, esperó que se resuelva el caso de Alejandro Toledo y cuando todo apuntaba hacia Elian Karp, de pronto, ¡pum!, está en Israel. Yo creo que ella ha sido bien asesorada en términos internacionales de qué Estado le garantizaría a ella sustraerse de la persecución pública peruana. Y es evidente que ni bien ella recibió el pasaporte, evaluó las posibilidades y se decidió por Israel. Pero el caso del pasaporte, porque siempre se preguntaban del por qué se le dio el pasaporte si es que ella ya estaba requerida por la justicia peruana, tiene que ver, como tú has señalado, con otro caso, que es el caso interoceánica. Claro. Lo que ella intentó simplemente es aportar el pasaporte para garantizar el arraigo familiar y domiciliario de Alejandro Toledo. Pero como ya la justicia norteamericana decidió acceder al pedido de extradición, pues ya se le devolvió la fianza, así como el pasaporte también a Elian Karp, de lo cual, como todos sabemos, ya hizo uso de él, ¿no? Entonces, ¿se actuó demasiado lento, doctor Carrión, en cuanto al caso de Ecoteva específicamente? En cuanto al caso de Ecoteva, sí, ¿no? Porque si uno analiza los casos vinculados a Odebrecht, Jorge, este es un caso redondo. Se tienen todos los indicios, los testimonios, las rutas del dinero, claro, los bienes Carrión, que se compraron. El reportaje periodístico hizo prácticamente... Es un trabajo extraordinario, periodísticamente hablando. Le hizo la chamba al Ministerio Público, a la policía. Y el año 2013, Jorge. O sea, estamos hablando de que la Fiscalía, si es que en su oportunidad hubiera tomado cartas sobre el asunto, ahora no estaríamos hablando de la fuga de Elian Karp a Israel. Pero sí, en efecto, la prensa delimitó muy bien el rastreo del dinero, a dónde habían ido para las cuentas, o los propios bienes inmuebles que en el Perú se estaban adquiriendo a nombre no solamente de la suegra, sino de algunas otras personas cercanas a Alejandro Toledo. La famosa ruta del dinero que muchas veces busca el Ministerio Público estaba trazada aquí de manera bastante clara. Claro que sí, ¿no? No solamente los bienes, sino cómo estas personas habían arguido, por ejemplo, eventuales costos o montos que habían recibido, por ejemplo, por ser víctimas del nazismo, que eso había arguido en su oportunidad la suegra de Alejandro Toledo, pero todo se desbarató y vemos cómo ahora son las consecuencias, porque no solamente Elian Karp se encuentra en Israel, sino también su mamá, que está implicada en este caso. Hablemos de otro personaje político también, expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La Fiscalía, el Ministerio Público, ha presentado una acusación y pide, atención, 35 años de prisión contra PPK. ¿En qué situación se encuentra este caso? Ha sido inusitada la noticia que ha salido el día de hoy de que ya el fiscal José Domingo Pérez ha formulado acusación no solamente en contra de Pedro Pablo Kuczynski, sino también de Sepúlveda y otros que acompañaron en su oportunidad en el negocio al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y el delito es bastante vistoso, por decirlo menos, lavado de activo con el agravante de organización criminal. Es por eso que la Fiscalía ha solicitado nada menos que 35 años de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y esto es especialmente grave, Jorge, pero el problema va a radicar en las evidencias que puede aportar también la Fiscalía para sustentar este lavado de activos en el marco de una organización criminal. Es, digamos, la agravante más grave que existe dentro de las posibilidades, y veamos si es que en el más breve plazo se puede también obtener alguna sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, claro, porque vemos de que hasta el día de hoy todavía no tenemos ninguna sentencia, al menos de los casos que está llevando adelante el equipo especial. La edad de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido mencionada en más de una ocasión por su defensa legal, ¿puede pesar al momento de la sentencia? Puede pesar al momento de la imposición de una medida cautelar como la prisión preventiva, y que por su edad y la salud, el estado de salud, uno prefiera más bien la detención domiciliaria. Pero eso no sucede al momento de la imposición de una pena. Mira tú el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Con la edad que tiene, sigue purgando prisión a raíz de la imposición de una sentencia condenatoria. Y eso es lo mismo que podría pasar el día de hoy con Pedro Pablo Kuczynski.
Muy bien, son casos a los que tenemos que estar sin duda bastante atentos, doctor Carrión. Pero hablemos también del Congreso de la República. No nos olvidemos, por favor, de los congresistas mochasueldos. ¿Qué puede pasar con ellos realmente? ¿Es un delito? ¿Es una falta? Porque todo pareciera indicar que van a pasar por agua caliente en el Congreso. Lo que a mí me sorprende, Jorge, es de que la Fiscalía, en los casos que viene investigando respecto a estos congresistas, únicamente haya imputado el delito de concusión, cuando tenemos otro ejemplo, como el del ex congresista Urtecho, en el cual no solamente viene afrontando el delito de concusión, sino también el de enriquecimiento ilícito, porque son dineros ilícitos con los cuales han incrementado su patrimonio. ¿Qué va a pasar en lo sucesivo? Pues tenemos ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha tomado cartas en el asunto y también la Comisión de Ética del Congreso de la República, pero está avanzando a pasos diferenciados, ¿no? Con algunos se está avanzando de manera mucho más célere, pero contra otros no, cuando más bien el trato respecto a esta modalidad de comisión delictiva debería de ser homogénea para todos los congresistas que se han identificado que actúan de esta manera. Porque la modalidad puede de una u otra manera ser distinta. Claro, uno ha mostrado una declaración jurada, por ejemplo, otra ha dicho que, bueno, sí, le he recortado el sueldo, o mejor dicho, yo lo que recibí son colaboraciones para comprar sillas de ruedas. Cada uno defiende su versión. Pero el hecho es el mismo. Le han recortado el sueldo a sus trabajadores. Varían las modalidades. Es una forma de encubrir ex post, posteriormente, el delito que se ha cometido, por ejemplo, hasta obligando a un trabajador a que presente una declaración jurada. Claro. Pero los hechos, tal como tú lo dices, son gráficos. Han recortado el sueldo de los trabajadores del despacho congresal. Y eso de por sí ya no solamente constituye el delito de concusión, sino también el de enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasa cuando, como en este caso, hay una investigación del Ministerio Público y otra del Congreso de la República? ¿Pueden caminar de manera paralela? ¿Son complementarias? Claro, una es de índole político y la otra de índole judicial, pero ¿se pueden complementar de alguna manera o no tiene nada que ver? Por supuesto, no son excluyentes, ¿no? Por un lado, el Ministerio Público, cuando advierte indicios de la comisión de un delito, puede tomar la iniciativa de abrir investigación contra algunos congresistas, como de hecho lo hizo contra algunos, y luego, si es que tiene la suficiente madurez el caso, presentar una acusación ante el Congreso de la República para que le levanten el fuero y le permitan también a la Fiscalía seguir investigando. Pero también paralelamente puede, por ejemplo, la Comisión de Ética formular una acusación en contra de algún congresista, tomar la decisión, llevarlo a la Comisión Permanente y luego en el Pleno también proceder a la destitución del congresista de la República, enviando esa decisión final a la Fiscalía de la Nación para que indague e investigue también estos hechos. Para que nos quede claro entonces, doctor Carrión, en el Congreso sí se puede sancionar con la destitución, con el envío de esos documentos a la Fiscalía a los congresistas mochasueldos. Por supuesto, solamente de que es una sanción política, la inhabilitación. Incluso vemos otros casos como el del propio Vizcarra, en el cual el Congreso de la República procedió a inhabilitarlo por el plazo de 10 años. También puede hacer lo propio en estos casos y también suspenderlos de la propia función congresal y promover que la Fiscalía inicie una investigación en contra de los congresistas. Pero esto siempre tiene que ser un trato igualitario, homogéneo, como el que ahora todavía no estamos viendo, a pesar de que, como tú dijiste, es la misma modalidad. Perfecto. Doctor Carrión, muchísimas gracias. Muchas gracias Por estar con Muy nosotros aquí en Sin Vueltas.